tal? Bienvenidos a mi canal Cocina con Hilda Alejandra, y el día de hoy quiero desearte un muy feliz año 2021, que este nuevo año venga rodeado de mucha salud, de muchas bendiciones, de mucho trabajo, de mucho éxito, de paz y tranquilidad en tu hogar, y que sea lo mejor para ti, que todos los deseos de tu corazón se te cumplan. Y como puedes ver, estamos estrenando entrada nueva al canal. Quisimos renovar un poquito para empezar este año diferente, con más energía, con más color. Espero que sea de tu agrado este video. Quiero regresar un poquito al 2020 y contarte algunas cosas curiosas que ocurrieron con mis videos y con mis recetas. Y vamos a empezar con el video con el que comencé el canal, que es el pollo en crema de chile poblano y espagueti squash. Y es un video muy chistoso, pero que me ha traído muchas satisfacciones porque él fue el que dio la pauta para que empezara mi canal. Yo ya lo había platicado con mi novio, quería hacer algo, pero no estaba segura si iba a funcionar o no. Y un día que estaba cocinando, agarré mi celular y mientras cocinaba lo empecé a grabar. No hablé, tenía la televisión de fondo, o sea, se oía el ruido de la televisión. No le puse música, no puse la receta, nada más dije, lo voy a subir a ver qué pasa, a ver si tiene alguna vista, a ver si tiene algún like, y ya veremos después. Bueno, pues sí, esto fue más o menos en marzo del 2020, y como a las 2 semanas dije, voy a entrar a ver qué pasó con el video, y oh sorpresa, que entro y veo 12,000 vistas. Y le digo a mi mamá, el video que subí tiene 12,000 vistas, ¿cómo ves? No lo puedo creer. O sea, estaba así de que asustada porque nunca me lo esperé. O sea, no sé, yo pensaba que nadie me iba a ver ni nada. Y entonces, pues ese fue el motivo por el que empecé el canal. Entonces estoy muy agradecida con él, tanto que después pues me dio así como que un poquito de pena con la gente que entraba a verlo. Y escribí en la descripción la receta, porque pues la verdad no es receta, es simplemente así como que imagínate en 16 segundos qué puedes hacer, o sea, los pasos nada más de cómo rápido lo puse y lo hice, ya estaba la crema hecha. Entonces me dio así como cargo de conciencia, dije, qué pena, voy a escribir la receta y después la voy a hacer, porque no la he hecho, porque le tengo mucho respeto por ser mi primer video. Entonces ahí lo tengo, porque ahorita quiero que sepas que ya supera las 59,000 vistas. Y pues les debo a todos ellos la receta completa. Así que bueno, este fue mi primer video. Ahora vamos con el número 2. Y el número 2 es la receta del palmito. El palmito es una receta muy sencilla, entonces la llamé la receta más sencilla de mi canal, porque el palmito, tú abres la lata, vienen los palmitos en rueditas, los picas así chiquititos, y le vas a picar chile, tomate, cebolla, todo es fresco. Entonces es cuestión nada más de picar, de revolver, de sazonar y listo. No tiene ningún chiste, bueno, para mí, que a mí me encanta picar y pico así rapidito. Entonces se me hace algo muy sencillo, que no tienes que calentar, que cocinar, que dorar, que nada. Entonces se me hace que el palmito es el video más sencillo de mi canal. Ahora vamos con el número 3. Y el número 3 es la receta más complicada, que son las trenzas. Las trenzas se hacen con, pues tienes que ponerle algún guisado dentro. Yo las hice de rajas de crema de chile poblano y de acelgas guisadas. Entonces es complicado porque tienes que hacer los dos guisados. Y hay que quemar los chiles, pelarlos, cortar las rajas, cocer el pollo. Entonces hay que hacer todo un guisado. Y luego las acelgas guisadas, también hay que guisar las acelgas, y luego deja tú, no nada más es de guisar y ya, es acomodar todos los ingredientes cortaditos, bonitos, para poderles hacer un bonito video, para tomarles foto. Después de eso es la masa de hojaldre, hay que palotear,
hay que rellenar, hay que cortar muy bonito y empezar a hacer la trenza, hornearla. Entonces sí, son muchos pasos. Es complicada la receta, no tanto que la receta sea complicada, lo complicado es grabarlo y tomar fotos y tomar video y acomodar todo. Entonces por eso pienso que es una de las recetas más complicadas para mí, pero que valen mucho la pena, porque una trenza de rajas de chile poblano con queso Filadelfia o de acelgas, bueno, la verdad las dos me encantan, pero mi favorita es la de acelgas. Entonces yo te recomiendo mucho, si no la has hecho, trátale. Tú no vas a batallar porque tú no tienes que grabar ni tomarle fotos. Entonces pues hazla y pruébala y compártela con tu familia. Es deliciosa. Ya se me antojó. Bueno, ahora vamos con el número 4. El número 4 es el video que más me entristece, porque es el video que pasó desapercibido. Es el video que yo tanto me esperé para podérselos dar, porque para mí era como un premio. Se llama Chicken a la King y es una receta que hacía mi abuelita y que seguimos haciendo a través de los años, y que siempre que la hacíamos a toda mi familia y amistades les encantaba y nos pedían la receta. Entonces cuando empecé el canal me estuvieron preguntando, oye, el Chicken a la King, ¿cuándo vas a poner el Chicken a la King? Y yo dije, es que el Chicken a la King en mi casa es el platillo más rico, o sea, nos encanta, porque es el pollo con crema, con chícharos, en un bolobán así, ay, bien rico, bien rico. Entonces para mí era como que súper guau esa receta. Y entonces dije, no, es que esa tiene que ser un día muy especial. ¿Y qué más especial para mí que el día que tuviera mis 1000 suscriptores? Entonces dije, hasta que yo no tenga mis 1000 suscriptores, va a haber una receta muy importante, y esa es el Chicken a la King. ¿Y qué pasa? Que fue el video perdido del año, porque no resultó lo que yo pensé. Yo pensaba que toda la gente, el Chicken a la King, y no, sí tuvo vistas, sí tuvo bastantitas vistas, pero no lo que yo pensé, no lo que yo esperaba. Yo pensaba que iba a ser el suceso del año y que todo el mundo lo iba a hacer. Y yo te lo recomiendo demasiado porque es riquísimo, o sea, no está nada complicado. Aparte te doy paso a paso cómo hacerlo, no es tan difícil, nada más es cuestión de que te prepares y tengas todos tus ingredientes listos para ir poniendo y cocinando, y no sabes, es riquísimo. Ese fue el número 4 y ahora vamos a pasar con el video número 5. El video número 5 es el pozole, y este es el video que yo volví a promocionar, o volví a mencionar para que la gente lo viera. Lo puse en la pestañita de comunidad para volver a avisar sobre este video, porque ahora para el 31, por decir, en mi casa nosotros comemos mucho el pozole. Entonces dije, bueno, pues lo voy a mencionar para que la gente, si lo quiere hacer para el 31, pues que vea la receta del pozole. Y se había quedado más o menos en 222 vistas hace como 4 meses aproximadamente. Y ahora que lo mencioné para el 31 de diciembre, pues ¿cuál fue la sorpresa? Que subió el doble. Y pues son cosas que te dejan como muy contenta, porque pues ves que la gente le interesa, pues ves la aceptación de la gente y ves la respuesta, y pues te da mucho gusto. Entonces ese es el video que reposteé y que le fue muy bien. Ahora vamos con el número 6. El número 6 es el plato navideño que le fue mejor. Yo tenía una receta hecha desde también muchos meses atrás, porque yo voy preparando recetas, hago los videos y luego las voy subiendo. Esa receta es el gravy para carne, y la preparamos mi mamá y yo para una comida que tuvimos en la casa, y lo grabé. Y entonces yo le decía a mi mamá, voy a subir el video del gravy. Y me decía mi mamá,
no, es que pues, a lo mejor no les va a interesar para que la subes. Pues, ¿a quién va a querer hacer un gravy? No creo que funcione. Pon otra receta. Bueno, pues la dejaba ahí, ponía otra. Y luego pasaba tiempo y le decía, mamá, ahora sí ya voy a subir el del gravy, ¿cómo ves? Pues yo digo que te esperes, que no tiene caso, no la van a ver. Y así estuvimos un buen rato hasta que en Navidad yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Pues para Navidad o para el 31 probablemente alguien quiera hacer carne y quiera el gravy, saber cómo hacer el gravy. Dijo, bueno, pues como tú quieras. Entonces, pues la subí. Pues cuál va siendo la sorpresa, que fue uno de los videos también más vistos en el 2020. Ahorita lleva, no sé, bueno, para mi canal es mucho que lleve 8,000 vistas. Subió así en Navidad y lo que más me gusta es que la gente me hace muchas preguntas. Y si no le sale jugo a la carne, cómo preparo el gravy y qué rico se ve y qué rico los champiñones. Y te hacen comentarios muy lindos y me gusta ayudar a la gente con sus preguntas. Entonces fue uno de los videos también del 2020 que subió de repente. Como te digo, hay videos que piensas que les va a ir mejor que otros y los que piensas que no les va a ir bien dan buenos resultados. Así que es una moneda al aire. Nunca sabes a cuál le va a ir bien y a cuál no. Ahora vamos con el número 777. El video número 7 es una receta que yo la tenía pero no la había hecho. Fue el pechugas en crema de parmesano con tomate deshidratado. Wow, está riquísima esa receta. Cuando la hicimos y la comimos por primera vez, nos encantó. De hecho, la hemos preparado no sé cuántas veces más. O sea, desde que subí la receta, la volvimos a hacer como 6, 7 veces, 8 veces más, porque está tan rica esa pechuga, es deliciosa la crema en parmesano y el sabor que le da el tomate deshidratado. Esa es como un plus que les doy porque está riquísima. Entonces probablemente tú la ves y dices, pues crema de tomate deshidratado, como que a lo mejor no llama la atención, pero tiene un sabor delicioso, así que esa yo te la recomiendo, es deliciosa. Ahora vamos al video número 8. Y el video número 8 es el video de repollo guisado. Ese fue el que más comentarios tuvo en el 2020. Esa la puse casi cuando empecé el canal, que la puse como en abril, más o menos. Pues había tenido sus vistas normales, pero en diciembre, lo que fueron la época de Navidad, en diciembre el video empecé a ver videos y empecé a ver que empezó a subir, pero una cosa exagerada, así de que 200 vistas, 300 vistas, ahora 500 vistas. Y luego preguntas y preguntas sobre el video y aparte comentarios bien lindos como de que, ay, esa receta me la hacía mi abuelita y esa mamá nos cocinaba el repollo de esa forma. Y luego me preguntaban, ¿le puedo poner, no sé, otra jamón? O yo no quiero tocino porque no quiero grasa. Bueno, la puedes cambiar por jamón de pavo. Le puedes agregar garbanzos, o sea, y empecé a ver que subía y subía y subía y fue una gran sorpresa. Tenía muchos comentarios y de aquí, o sea, esa fue la receta que más comentarios tuvo, pero de aquí voy a saltar al punto número 9 y el punto número 9 es la misma receta de repollo guisado y fue la receta que más vistas tuvo en el 2020 para mi canal. Y en comparación a las demás recetas, subió de una forma exagerada. Espero que siga subiendo, pero a la fecha ya tengo más de 120,000 vistas y fue una gran ayuda para mi canal para poder llegar a la meta. Entonces el repollo guisado es otra receta muy rica que se la recomiendo mucho también.
Es una guarnición muy saludable y la puedes preparar para comer con pollo, con carne, con muchas cosas. Y es otra que me dejó grandes satisfacciones porque fue una receta que me ayudó a llegar a mi meta de YouTube. Pero cuando llegas a los 4,000 horas de vistas y que sabes que una de las recetas fue la que más te ayudó, pues le agarras mucho cariño. Entonces es una receta de mis recetas consentidas. Y pues esos son los 9 puntos. El 10º va a pasar en otro video porque ya va a ser para platicarles cómo llegué a los 1000 suscriptores y a las 4,000 vistas. Y pues es todo. Gracias por haberme escuchado, por ver mis videos, mis cosas curiosas de mis videos en el 2020. Y pues no me queda más que invitarlos a que sigan viendo los videos porque vienen nuevas recetas diferentes, de todo un poco, para todos los gustos. Y te doy muchas gracias si es que ya estás suscrito a mi canal, y si no, te invito a que te suscribes, a que me comentes cualquier duda que tengas, a que pues, me dejes tu comentario, tu like. Si puedes, también comparte las recetas con tus familiares o con tus amistades. Y pues aquí nos vemos en el próximo video. Gracias de nuevo, gracias a todos. Estoy muy agradecida por sus visitas, por sus lindas palabras. Es muy difícil. Ahora valoro a todos los que hacen videos porque no es cualquier cosa subir una receta. Ya, o sea, ahora veo el atrás de todo lo que tienes que hacer. Como primero pensar qué vas a hacer, ver que tengas todos los ingredientes, preparar todo para que salga bonito, tomar fotografías para que los platillos se vean bien, tomar video. Es una labor bastante difícil y a todos mis compañeros youtubers los felicito por todo su trabajo. Y pues aquí seguimos el 2021 con más videos, más sorpresas y esto. Les mando un fuerte abrazo, un beso y nos vemos pronto. Bye. Saludos.